Hola, hola, hola. Buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Narraciones Extraordinarias, donde te develamos enigmas del universo y información que nadie te cuenta. Escúchanos en Spotify, YouTube, iVoox y los domingos a las 7 p.m. en la radio única de Yantzatza, en Ecuador. Esta noche hablaremos sobre los poderes psíquicos. ¿Qué hay detrás de los dones como la telepatía, la telequinesis, la clariaudiencia, clarividencia y todos estos llamados superpoderes o capacidades o facultades psíquicas? eh, Cómo fueron tomando importancia dentro de las agencias de inteligencia e incluso de grandes programas de investigación a nivel mundial. Y bueno, sin más preámbulos, comenzaremos. Pseudociencia, conocida como la parapsicología, ha sido pues determinada como una ciencia empírica o sin comprobación científica. Sin embargo, pues varios estudios a nivel ya científico se han dado para descubrir ciertas facultades de orden psíquico. Por ejemplo, vamos a citar algunos estudios que han sido hechos por universidades eh, y por varios investigadores acerca de estas facultades que todos los humanos tendríamos y serían posibles de ser desarrolladas, o incluso algunos seres humanos las traen innatas o de nacimiento, como por ejemplo, eh, ya habíamos hablado, la telepatía, precognición y ciertos sentidos expandidos. Esto incluye el estudio de la actividad paranormal y prolongadas capacidades humanas entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo un estudio presentado por la Universidad de Calgary señala que la parapsicología es un campo interdisciplinario que se compondría de estudiosos en física, biología, psicología y otras ciencias. El proyecto de ingeniería e investigación de anomalías de Princeton es un gran ejemplo de este enfoque, pues integra todo este tema. Este proyecto se dice que funcionó desde 1979 hasta 2007 y su objetivo era el de examinar si había bases eh, para bases teóricas entre la interacción entre la mente y la materia. Y si derivado de esto, pues se podría comprobar la existencia de una percepción extrasensorial. Aquí fue pues como empezó este estudio y llegó a interesantes conclusiones. Otro ejemplo pues sería la Universidad de Virginia, eh, en su división de estudios de la percepción, en el que exploran fenómenos como la reencarnación, experiencias cercanas a la muerte y experiencias fuera del cuerpo. Los estudios sobre los llamados fenómenos psíquicos indican que a veces podemos percibir información significativa sin el uso de los sentidos comunes y formas que trascienden a las limitaciones del espacio y tiempo habituales. La investigación incluso demostró que podemos influir mentalmente a distancia, incluso a dispositivos físicos, organismos vivos o incluyendo a otros humanos. Y pues estos eventos son tan comunes que no pueden ser vistos como anómalos, ni como excepciones de las leyes naturales, sino como indicios de la necesidad de un marco explicativo más amplio, que no puede ser predicado exclusivamente en el materialismo. Este estudio pues se llama
es un manifiesto para la ciencia postmaterialista, así se denominó este estudio, y pues varias investigaciones acerca de estos fenómenos, ¿no? Y pues de todo esto podemos aprender que está bien tomar estos temas como algo serio, porque hay una gran cantidad de datos estadísticos muy convincentes y observación que tiene a muchos científicos interesados en ello. Y pues fenómenos como la reencarnación, por ejemplo, donde se ha visto que muchos seres humanos son capaces de mantener una memoria que parece no ser de ellos, de esta encarnación, pues niños de bastante corta edad tienen recuerdos de haber vivido en otros lugares e incluso tienen habilidades que parecen no haber sido desarrolladas en su existencia actual. Y pues todo esto apuntaría a que vendrían adquiriendo habilidades desde hace muchas vidas anteriores y que incluso pueden ser traídas a su existencia actual desde pues su memoria ya espiritual o una cuestión mucho más allá de lo que podemos percibir. Y pues de esto los científicos han hecho varios estudios y han examinado varios casos donde han corroborado datos que al parecer indican que son reales, que estas existencias anteriores pues fueron reales. Y pues teniendo fuentes de algunos estudios pues pueden determinar que esto es algo totalmente factible y real. Lo mismo pues sucede con la precognición, por ejemplo, o la capacidad de predecir hechos futuros o futuros inmediatos. Pues también han habido estudios, como por ejemplo uno que fue publicado recientemente en la revista Frontiers in Human Neuroscience, titulado La predicción y el análisis de actividad pues anticipatoria, se denomina el estudio. Examinó una serie de experimentos realizados por varios laboratorios diferentes con respecto a este fenómeno. Estos experimentos indican que el cuerpo humano puede detectar en realidad estímulos entregados al azar, producidos, por ejemplo, de 1 a 10 con 1 a 10 segundos de antelación. Es decir, que, por ejemplo, un ser humano podría saber lo que le va a suceder con 1 a 10 segundos de anticipación. Y pues que parece ser que el cuerpo humano es capaz de saber este evento y reaccionar biológicamente antes de que ocurra. Estos experimentos indican que el cuerpo humano puede detectar en realidad estímulos entregados al azar. Y esta reacción toma la forma de cambios fisiológicos en la piel, por ejemplo, en el sistema cardiopulmonar y nervioso. Otra capacidad, por ejemplo, como la telepatía, que también ha habido algunos estudios científicos. Por ejemplo, en algunos de los resultados más interesantes vienen de algo que se llama telepatía del sueño, por ejemplo, donde seres humanos tienen la capacidad de comunicarse telepáticamente con otra persona mientras están soñando. Según Stanley Krippner, PhD y profesor de psicología de la Universidad de Saybrook en California, existe una gran cantidad de material anecdótico y clínico que apoya la posibilidad de efectos telepáticos que ocurren en los sueños. Y pues estos experimentos pues se practicaron estos estudios y se descubrió que algunos participantes que eran durmientes despertaban en periodos de actividad de sueño profundo. Y estos participantes que eran con frecuencia capaces de recordar todos los episodios de sus sueños. Como resultado, pues era posible
solicitar un receptor telepático, quiere decir intentar soñar acerca de un objetivo o estímulo que estaba siendo enfocado en una ubicación distante, para más o menos tratar de ver si eran mensajes que se podían transmitir a los sueños de este humano, ¿no? De este voluntario soñante. Y pues para los que quieran investigar un poco más, pues este estudio está disponible, por ejemplo, pueden buscarlo como Science Demonstrate Remarkable Evidence of Dream Telepathy Between People, o demostración científica de evidencia de los soñantes, de la telepatía entre dos personas soñantes, ¿no? En español sería el estudio. Y bueno, también hubieron otros estudios más. Por ejemplo, uno que se llama el Proyecto Puerta Estelar, que fue un programa de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, que examinó los fenómenos parapsicológicos durante más de 20 años antes de ser inesperadamente cerrado. Una de las revelaciones más interesantes que en lo que respecta a la ciencia y lo paranormal proviene de su programa de visión remota. La visión remota es la capacidad de una persona para describir una ubicación geográfica a una distancia de hasta varios cientos de miles de kilómetros de su ubicación física real. No solo una persona que pueda hacer esto es factible, sino que muchas personas han demostrado tener esta capacidad, y incluso es un hecho verificado. La CIA y la NSA, en conjunto con la Universidad de Stanford, participaron en el estudio científico de los fenómenos parapsicológicos, que duró más de 2 décadas. Ellos profundizaron en la visualización remota como parte de este proyecto. Y estos experimentos, pues, en estos experimentos múltiples individuos fueron capaces de describir objetos distintos que se encontraban en una habitación separada y en otras ubicaciones físicamente remotas. Según lo informado por una publicación de la revista Science Exploration, uno de los participantes del estudio, llamado Ingo Swann, fue capaz de describir y ver exitosamente un anillo alrededor de Júpiter, de que los científicos no tenían idea que existía en ese momento. Y pues esta capacidad psíquica de visión remota fue utilizada en campos militares, y pues en operaciones militares y de inteligencia, para localizar, por ejemplo, personas secuestradas, para saber su geolocalización y en qué habitación estarían ubicadas dentro de una edificación, para poder ser posteriormente rescatadas. Incluso esta capacidad fue utilizada por sistemas de espionaje para poder ingresar a documentación secreta de los bandos enemigos. Y por eso fue que esta capacidad de la visión remota fue bastante, pues se destinó mucho dinero para su investigación. Y pues también tenemos otros estudios sobre experiencias fuera del cuerpo y experiencias cercanas a la muerte, como el que hizo el doctor Bruce Grayson, que fue considerado uno de los padres de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte. Es profesor de psiquiatría y ciencia neuroconductual en la Universidad de Virginia. Entre sus estudios, pues hay casos de personas que estaban clínicamente muertas, que no mostraban actividad cerebral, pero observando todo lo que estaba pasándoles a ellos en la mesa médica, y lo documentaron al mismo tiempo. Es decir, estas personas se suponía que ya no tenían actividad cerebral, estaban muertos clínicamente, y luego de que pudieron regresar o recuperar la vida,
contaron que ellos pudieron ver todo lo que se les estaba practicando en ese momento, como un espectador de lo que estaban practicándoles médicamente. Es como que hubieran salido de su cuerpo y hubieran visto desde fuera lo que estaba sucediendo. Y pues esto llevó a este tipo de estudios que hizo este científico para saber qué era cómo era que lograban estas experiencias extracorpóreas. Y pues en 2001 la revista médica internacional The Lancet publicó un estudio de más de 13 años de experiencias cercanas a la muerte. Sus resultados fueron notables. Por decir, alguno de estos resultados, pues dice, muestran que los factores médicos no pueden explicar la ocurrencia de estas experiencias cercanas a la muerte. Y todos los pacientes que tuvieron, por ejemplo, un paro cardíaco y estaban clínicamente muertos, con pérdida de conocimiento, incluso con suministro insuficiente de sangre al cerebro, pues pudieron recordar varias cosas que se les estaba practicando en ese momento. De esto era que no tenían actividad cerebral durante estas experiencias, entonces no parece ser algo que venía del cuerpo o algo fisiológico, como reacciones químicas o bioquímicas del cerebro, sino algo ya más externo relacionado con la conciencia. Otra capacidad que también fue sujeta a varios estudios es la sanación o la curación a distancia. En los últimos 30 años se han realizado investigaciones científicas significativas sobre la eficacia potencial y el valor de las prácticas curativas a distancia. La práctica de sanación a distancia está atrayendo una mayor atención como componente importante de los modelos de la medicina integral, y pues muchos profesionales de la salud y líderes espirituales creen que las prácticas curativas a distancia pueden ampliar significativamente la capacidad para facilitar la sanación. Pues se dice que un ejemplo de esto podría ser el llamado efecto placebo. Sin embargo, pues otros estudios demuestran que no se trata de un efecto placebo, sino de que la intención humana es capaz de influir sobre otro humano y sobre incluso transmitiendo ciertas ondas para contribuir a la sanación. Y pues el diseño del estudio era de la siguiente manera. El nivel de conducción de la piel se midió en cada miembro de una pareja y a ambos se les pidió sentir la presencia del otro. Mientras la persona receptora se relajaba en una habitación blindada, distante a unos 30 minutos, la persona enviaba la intención dirigida hacia el receptor durante repetidas ocasiones, y pues 36 parejas que participaron en 38 sesiones, en 22 parejas, uno de los integrantes de esta pareja pues era un paciente de cáncer. En 12 de estas parejas, la persona sana estaba entrenada para dirigir la intención hacia el paciente y se le pidió que practicara esta intención diariamente durante 3 meses antes de iniciar el experimento. En las otras 10 parejas, la pareja fue probada antes de que el socio fuera entrenado, y pues 14 parejas sanas no recibieron ningún entrenamiento en otro grupo. Al final de todo esto, el estudio concluyó que una fuerte motivación para sanar a otros y para curarse ellos mismos puede aumentar este fenómeno. Es decir, la sola intención puede contribuir a la sanación. Se concluyó que dirigiendo esta intención hacia una persona distante, pues esto asocia a la activación del sistema nervioso autónomo de esa persona y pues puede contribuir en gran medida a su sanación
o recuperación. Ahora también hablaremos de cómo esta capacidad psíquica de la intención puede también ser usada como para sanación, también como para el mal, a veces inconscientemente o a veces conscientemente. Pues por ejemplo, debemos tener en cuenta que la mayoría de personas pues son capaces también de intencionar o de crear una emoción muy fuerte, y que esto podría ser enviado como una especie de flecha vibracional que podría terminar afectando a la persona que es objeto de esta emoción, ¿no? Por ejemplo, los daños por energía psíquica pueden variar en intensidad y enfoque. Por ejemplo, pueden afectar a un negocio, una relación amorosa, un empleo, el enfoque y la claridad mental, entre otros aspectos. Vivimos en medio de fuerzas invisibles, de las que percibimos únicamente sus efectos. Y pues nos movemos en formas invisibles cuyas acciones muy a menudo no percibimos en lo absoluto, aunque podamos ser afectados muy profundamente por ellas. Esto es lo que dice este libro que se llama Autodefensa Psíquica. Y pues nos dice que es importante pues comprender el reino de la energía y de las vibraciones para poder pues resguardar nuestra energía y, y podernos proteger de esta especie de ataques, ¿no?, psíquicos. Y pues teniendo en cuenta que todas las personas pues tienen el potencial de lanzar un ataque vibracional o psíquico, podemos tener pues algunas herramientas para protección también de esto, ¿no? Para comprender un ataque psíquico debemos comprender primero cómo sucede y qué lo ocasiona, dice este libro, ¿no? El ataque psíquico puede ser alguno de los múltiples nombres que se le atribuye a una carga electromagnética o la vibración, lo que emite un individuo hacia un receptor, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. En nuestras culturas pues se le ha conocido coloquialmente con una infinidad de nombres, como mal de ojo, brujería, hechicería, que está salado, que está ojeado, etcétera, ¿no? Pero sin embargo debemos comprender que existe una infinidad de formas de generar este tipo de ataques energéticos. Por ejemplo, el famoso mal de ojo. Los primeros rastros literarios que se encuentran de este famoso mal de ojo datan de 1425 en un tratado de Enrique de Villena, que es el que habló sobre esto, ¿no?, sobre este mal de ojo, donde este autor pues relataba su previo origen etimológico de la palabra en latín fascinare, o nombre que se utilizó previamente en Italia y hasta la actualidad con el nombre de fascinatio. Y pues es como lo describió él, ¿no? Y en 1862 otro autor llamado Joaquín Bastus escribió la palabra griega envidia como el origen de la expresión de aquella que nos mira con mal de ojo. Creencia que se tiene desde esa época, ¿no? Y que de hecho se consideraba que algunos objetos, plantas e inscripciones inscripciones mágicas tenían la capacidad de alejar el mal de ojo, los espíritus, el infortunio, etcétera, ¿no? Pero estas creencias se remontan incluso más atrás, a la antigua Mesopotamia, donde se hacían rituales con cintas rojas que se consagraban con el fin de anular estos males. Y pues de eso viene la influencia actual, ¿no? Incluso ya en el antiguo Egipto ya se hablaba del famoso ojo de Horus, que era para resguardar a su portador de las radiaciones negativas de su entorno. En pueblos americanos también se evidencian estas creencias. Por ejemplo, en los pueblos mayas y aztecas se mantenía la creencia de que para protegerse del mal de ojo se masticaban algunos granos de maíz
que habían estado antes en la boca de un muerto, dice aquí. Pero bueno, debemos saber que todo ser humano tiene el potencial de lanzar energía psíquica y que puede ser también susceptible de ser afectado a otra persona, ¿no? A un receptor de esta energía. Y que en todo nuestro entorno va a haber intercambio de energía. Siempre que de las personas, por eso es de suma importancia saber de qué personas nos rodeamos, con quién nos relacionamos y para poder evitar este tipo de pues energía que nos puede en algún momento afectar negativamente. Pues también se hablaba en la antigüedad de las famosas maldiciones, que son expresiones cargadas pues emocionalmente y mentalmente con deseos negativos sobre un objeto o un individuo. Y pues en algunos textos antiguos dicen que el verbo es sagrado, ¿no? Y que pues esto podría afectar también como una energía o una vibración que se lanza cuando lanzamos palabras ofensivas o malas contra alguien, que podría también estar cargado de una intención negativa o positiva también, ¿no? Dependiendo de cuál sea la intención, ¿no? Podría beneficiarnos o perjudicarnos que alguien nos diga ciertas palabras, ¿no? Porque pueden tener una intención cargada y pues podrían influir en cada uno de nosotros. Las antiguas gitanas pues son grandes conocedoras de este arte, que gracias a su propio idioma y antiguos cantos podían lograr este tipo de proezas. Y pues que de ahí salen, ¿no? estas famosas maldiciones, o que es simplemente transferir energía con las palabras. Y pues esto se lo hace a veces consciente o inconscientemente, sin tomar en cuenta lo que podría ocasionar, ¿no? Son algunas de las cuestiones que podrían perjudicar si es que no sabemos controlar estos poderes psíquicos que todos poseemos. Bueno, ahora hablaremos un poquito específicamente de la habilidad psíquica de el tercer ojo o la visión espiritual. Esta habilidad pues, está relacionada con la glándula pineal, que es una pequeña protuberancia escondida en nuestro cerebro, encargada de segregar melatonina. Y pues esta melatonina originalmente segregada en los estados de reposo, ayudándonos, entre otras cosas, a relajarnos y entrar en estado de sueño. Esta sustancia también es segregada tras altos estados de estrés en periodos de tiempo breves, es decir, después de un fuerte shock o una situación de alta tensión. La melatonina también se encarga de calmar y reducir este estado de alerta. La luz influye altamente en esta glándula. Por ejemplo, la luz solar es altamente necesaria para el correcto funcionamiento de esta pequeña glándula. Y es su ausencia, por ejemplo, por las noches, cuando se encarga de entrar en funcionamiento y segregar las sustancias necesarias para que entremos en estado de reposo. Muchas son las virtudes que se le suponen a esta glándula. Las religiones y mitos antiguos atribuían a ella la comunicación con los dioses. La representaban con una piña, y esa piña era el centro de las representaciones icónicas, desde Sumeria hasta Egipto, por ejemplo, y varias religiones orientales. Incluso el cristianismo utiliza pues este símbolo, y en algunos pues está representado con un ojo que se ubicaría en el entrecejo, y es llamado el ojo espiritual, ¿no?
También dice que está relacionada íntimamente con los viajes astrales, donde el alma del individuo pues se traslada a otra realidad. Se sabe que en los periodos de sueño el alma abandona el cuerpo para tener experiencias en el plano astral, que pues serían útiles en teoría para el desarrollo físico y espiritual del individuo, pero al ser experimentados en forma no consciente, estos son tomados como sueños, fruto de, según algunos científicos, pues reordenamiento de ideas o creaciones mentales en el cerebro durante la noche. Pero pues esto va mucho más allá y no únicamente son sueños, sino simple y llanamente nos trasladamos a la siguiente dimensión donde realizamos una especie de reposo y de carga de nuestro cuerpo energético. Bueno, en muchas veces he hablado de este poder psíquico, esta habilidad psíquica de ver en otros espectros de frecuencia u otras dimensiones. Eh, Se dice que el espectro visible del ojo humano va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Sin embargo, al lograr un desarrollo de esta glándula, podemos expandir ese sentido y lograr ver en otras frecuencias más allá del ultravioleta o antes del infrarrojo, donde se podría divisar seres interdimensionales, seres espirituales, extraterrestres que se encuentran proyectados en esas frecuencias y pues fácilmente podríamos captar este tipo de entidades que todo el tiempo están entre nosotros, pero con el sentido físico bloqueado como lo tenemos, pues no podemos divisarlas ni censarlas. Eh, También se habla sobre la visión remota, que sería un traslado al plano astral hacia el sitio donde se encuentra tal o cual objeto o persona y poderla divisar claramente e incluso hacer viajes hacia el pasado o en otras líneas de tiempo también, algo un poco más sofisticado de estabilidad psíquica llamada visión remota y pues también el desarrollo de la glándula pineal. Mucho se ha hablado que hay elementos que podrían estar dañando esta glándula, calcificándola y bloqueándola. Ciertos elementos que se encontrarían en ciertos alimentos, en el agua, en ciertos aditamentos que usamos para aseo personal, como por ejemplo desodorantes, jabones o la misma agua donde se encuentra aditado ciertos químicos como por ejemplo el cloro o el flúor, que se dice podrían estar afectando a esta glándula, impidiendo su desarrollo. Sin embargo, pues existen ya algunas formas de descalcificar y desintoxicar esta glándula y poder tener este desarrollo psíquico un poco más elevado. Hablando de justamente la glándula pineal y su función, que decíamos que un shock, por ejemplo, un shock traumático podría desencadenar que este sentido se expanda, ¿no? Y estas glándulas pues se potencien. En ciertos programas psíquicos, para desarrollo de habilidad psíquica de ciertos seres humanos con ciertos objetivos militares o de otro tipo, pues se desarrollaron programas de control mental basados en el trauma, como el famoso MK Ultra, que en algún momento pues fue desarrollado como un programa militar durante la Segunda Guerra Mundial y pues que se utiliza justamente esta experimentación bajo trauma y ya que pues el ser humano sometiéndose a este tipo de efecto, ¿no? Este tipo de shock puede crear varios alter egos o varias personalidades o fragmentarse, como quien dice,
y pues que estas personalidades ni siquiera se sepa la existencia de las demás personalidades, es decir, crear varios alter egos y que no se recuerde que, que tenemos el otro alter ego, o sea, la otra personalidad, y pues y que estén actuando en paralelo en nuestra psiquis, creando lo que se llama personalidad múltiple. Y pues un alter por definición es una parte disociada del cerebro que el programador la desarrolla dándole una identidad, una historia, un lugar y una ocupación en la mente para crear pues una personalidad completa. El propio alter se disocia del dolor, del miedo y de recuerdos de la tortura. Estas disociaciones son llamadas fragmentos. Si un alter se siente enfadado, triste o con miedo, es porque entra en contacto con esos fragmentos, pareciendo ser emociones propias de la personalidad. En otras palabras, una persona disociada puede sentirse mal al entrar en la habitación donde fue abusada sin saber por qué. El sentido es una forma de forzar al desarrollo de este tipo de habilidades. El cerebro es como un núcleo. Si se experimenta un trauma muy fuerte, se forman unas paredes de amnesia que aíslan el trauma del resto del núcleo. Las primeras divisiones siempre son del núcleo, más tarde se crean divisiones de divisiones. Y pues hay ciertas divisiones que no sirven por su debilidad frente a la programación para ser álteres. Se utilizan como imágenes de espejo, cuya función es confundir a los álteres reflejando objetos o personalidades para que no salgan de su posición dentro del sistema y se relacionen con el resto de programaciones. Estas divisiones de núcleos se crean a muy tempranas edades. Entonces se dice que este tipo de desarrollo de programación basado en el trauma pues se maneja de esta forma, creando ciertas disociaciones de la memoria mediante continuos traumas para que se creen estos alter egos que pueden ser manejados a voluntad y para que la persona no sepa que está cometiendo cierto tipo de cosas o está desarrollando paralelamente ciertas habilidades. Los álteres creados por abusos aprenden a tratar con el abusador cuando se intenta desprogramar los álteres creados por un abuso, por ejemplo, sexual, muestran ser unos de los más fieles a su programador, ¿no? Para crear las primeras divisiones se abruman traumáticamente los sentidos. Los métodos más utilizados para el sentido del gusto es hacer beber al individuo sustancias muy desagradables como comida en putrefacción o ciertas sustancias demasiado desagradables. Para abrumar el sentido del olfato se utilizan, por ejemplo, sustancias de la misma índole, pero en vez de comérselas, el individuo es encerrado en algún lugar con estos elementos nauseabundos. Y bueno, como estos traumas son tan brutales, las paredes de estos alter egos que se forman son demasiado fuertes. Es como cierta experimentación con seres humanos se ha dado para poder tener un control mental bastante ya fuerte y pues crear este tipo de humanos con desarrollos psíquicos forzados que pues trabajarían justamente con sus formadores, ¿no? O con sus programadores y pues como hablaba de los álteres, pues es una parte, ¿no? de la mente que se disocia y a través del trauma pues se consigue dividir la mente. Este trauma siempre serviría como punto de anclaje y algunos anclajes pueden ser solamente de 3 palabras o de 5 letras, conocidas como código T. Los traumas principales son grabados, por ejemplo, en algún evento muy traumático, como había dicho, y pues
siempre se van a crear estas divisiones en la memoria y en el cerebro. Y gracias a esos enlaces naturales, pues pueden ser utilizados para acceder a estos recónditos lugares de la mente y poder inducir ciertas órdenes. Por eso el proyecto fue llamado pues MK Ultra o Control Mental Ultra. Y su clave pues para la activación consiste en este tipo de códigos. Y pues bueno, esos eran experimentos, ¿no?, que se realizaban y que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial y que se continuaron posteriormente. Pues se habla de estos experimentos basados en el trauma, que pues darían este tipo de entrenamiento para poder tener y desarrollar ciertas habilidades y tener el control sobre estos individuos que tienen estas habilidades. Pues esto se dice que se ha hecho en algunas agencias de gobiernos, que bueno, no lo vamos a mencionar, pero ya podemos saber cuáles son. Y son las que estuvieron manejando este tipo de procesos para poder tener ciertos ejércitos de psíquicos que podrían pues realizar trabajos que ellos necesitarían en su momento. Y pues como decía, algunos de los álteres, por ejemplo, pueden ser extracorporales, o sea que no se sienten en el cuerpo. Y pues luego de crear estos fragmentos del cerebro, pues a veces se utilizan para estos poderes psíquicos, ¿no? Durante este proceso también se dice que se realiza cierta deshumanización para que pues sean verdaderos esclavos ya de estos ejércitos de psíquicos creados, y pues para programar estos álteres que no tengan ningún tipo de sentimiento y pues utilicen todo su potencial al servicio de ciertas fuerzas militares o ciertos gobiernos. Es como se logra este control ya a nivel fuertemente masivo. Y pues de esto hablamos, de estos poderes, por ejemplo, entre algunos de ellos podemos hablar de la telequinesis, que sería mover objetos a distancia; la telepatía, que ya habíamos hablado, que sería la comunicación simplemente con ondas cerebrales, sin tener que mover la boca, una especie de comunicación con ondas mentales. Tenemos, por ejemplo, todos los sentidos expandidos: clariaudiencia, clarividencia, el tercer ojo, etcétera. Y pues todo esto puede ser desarrollado con varios métodos, ¿no? Ya sea métodos de esfuerzos conscientes o métodos más brutales y forzados, como son estos métodos a través del trauma o del control mental ultra. También se dice que utilizaron incluso en estos experimentos algunos tipos de estupefacientes fuertes, como el famoso LSD, el cual se sabe que puede expandir el sentido de la vista, o de la vista, para poder ver en frecuencias más elevadas. El LSD fue un estupefaciente que fue utilizado también en la época psicodélica de los hippies, donde podían ver en la psicodelia este tipo de diagramas o de este tipo de figuras, que eran justamente las ondas musicales que atravesaban, ¿no?, el aire, o se podía ver esta frecuencia, y tendrían unas formas muy pues llamativas,
que eran graficadas y dibujadas por estos consumidores de estas drogas. Y en los 70 pues se fue muy utilizado este ácido llamado LSD, que se dice también fue utilizado en estos experimentos de control mental y pues de desarrollo psíquico. Y pues aparte de eso pues utilizaron varios métodos, como decía, basados en todo esto, e incluso en este tipo de estupefacientes que son extraídos de las famosas plantas sagradas también, que tienen la habilidad o la capacidad de hacer que el cuerpo produzca DMT, o la partícula, esta famosa partícula dimetiltriptamina, para poder pues justamente tener estas sensaciones extracorporales. Y bueno, se habla de que el ser humano, a diferencia de los animales, tiene los 7 mayores chakras situados en la columna vertebral y cabeza, junto con los puntos de acupuntura. Esto se puede ver en las fotografías Kirlian, por ejemplo, se puede plasmar en un papel fotográfico los centros de energía del cuerpo y el cuerpo áurico de una persona, pues se podrían ver estos centros energéticos. Y por lo general también se ve que hay seres parasitarios absorbiendo energía de las personas que radian esto. Y pues un pensamiento estaría creando una imagen mental. Esta imagen se transmite al plano astral en forma de color y vibración, y en función de esto se atrae distintos elementos en el astral. En función de las vibraciones energéticas de la persona, les es más favorable entrar en distintos estados de conciencia. En efecto, pues algunas entidades utilizan esta dimensión astral justamente y utilizan esta energía para trasladarse a varios niveles de conciencia. Parte de este sistema de control mental pues consiste en conectar el sistema astral inferior, y cuando estas energías pues toman el cuerpo parece ser otro alter de la persona. Es común que detrás de los espejos de estas energías pues se encuentren almacenados en ciertos lugares como espejos, figuras, y pues como dicen, ¿no? Estos álteres incluso pueden ser externos al ser humano, pueden ser una especie de posesión sutil o un cuerpo compartido. Y pues también es algo que suele pasar cuando un cerebro se disocia o la memoria se fragmenta. Y pues también pudiendo llegar hasta a usar estos humanos como portales orgánicos. Y es algo que es ya la culminación o la cumbre del control mental, ¿no? Se dice que utilizan algunos también las ondas electromagnéticas para lograr este tipo de control mental, y tener este desarrollo de estos psíquicos. Y a estos se los llama los agentes teta, justamente por las ondas cerebrales teta que se utilizan para su control. Por ejemplo, la luz de una linterna que sirve para iluminar completamente una habitación, y ilumina a 200 metros pues, un camino. Un láser también puede iluminar una pared a 50 centímetros en 50 centímetros de diámetro, ¿no? Lo mismo dice que ocurre con la mente. Si se enfoca toda la potencia de la mente en un solo punto, se consiguen las habilidades psíquicas. Los agentes teta son álteres cuyo modelo de onda cerebral es la teta, dice, entre 4 a 8 frecuencias por segundo. No todos los agentes teta son disociados. También pueden desarrollar las habilidades psíquicas mediante drogas sintéticas y otros medios. Con los shocks traumáticos o tortura, las personas se sienten aterrorizadas de volver a sufrir un trauma en caso que fallen las órdenes de su programador. Por ejemplo, la persona
puede sufrir otro tipo de torturas, ¿no? Y pues ordenándosele a la persona, por ejemplo, que mueva un objeto con la mente, justamente la habilidad llamada telequinesia, y amenazándola con volverla a torturar. Es así como se fuerzan estos desarrollo de estos poderes psíquicos. Estos agentes psíquicos también son creados en bases subterráneas, se dice, ¿no? Mediante entre otras técnicas, la manipulación genética también. Y pues en estas bases, los niveles dedicados a la experimentación genética, según testigos, hay muchos seres humanos enjaulados y siendo presa de estos experimentos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escuchar el programa. Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado del contenido del día de hoy. Y nos despedimos por hoy. Hasta una próxima ocasión.